Bien, para poder resolver las actividades, yo acá he modificado los datos, pero el problema es básicamente el mismo. Supongamos que tenemos una carga puntual de valor 6,4 por 10 a la menos 6 coulomb, que se encuentra en el aire, por lo tanto vamos a seguir utilizando la constante electrostática, que vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Recuerden que este valor se lo usa tanto para el aire como para el vacío. ¿Cuál es el potencial en el punto A? El potencial en el punto A, ubicado a una distancia de 15 centímetros. A ver, ¿cuál sería el problema? Nosotros tenemos una carga puntual, Q, y nosotros queremos encontrar en el punto A el voltaje en el punto A. Y el punto A está a una distancia de 15 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para poder resolver esto? Si yo veo las unidades de K, fíjense en que tiene newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Eso significa que yo sí o sí necesito convertir este valor a metros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, muy fácil. A modo de cálculo auxiliar, yo voy a decir 15 centímetros, como tengo que pasar a metros, un metro tiene 100 centímetros. Entonces voy a simplificar centímetro y centímetro y esto me va a dar a 0,15 metros. Eso es importante que lo hagan al cálculo auxiliar y no lo inventen. Fíjense que si les da mal el valor acá, significa que el problema lo van a resolver mal. Entonces, una vez encontrada la distancia en metros, yo voy a calcular el potencial en ese punto A justamente a 0,15 metros de distancia. Entonces, para eso voy a utilizar la ecuación del voltaje en el punto A. Bien, era igual a la constante por el valor de la carga dividido en la distancia. Si yo reemplazo esos valores me quedaría 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado por el valor de la carga, que en este caso sería 6,4 por 10 a la menos 6 coulomb dividido en 0,15 metros. Una cosa es importante escribir en estas unidades para que vean cómo simplificamos. Este cuadrado se va con ese metro y este otro cuadrado del coulomb se va con ese coulomb. Entonces lo hago así. De manera tal que el voltaje en el punto A va a ser igual a 9 por 10 a la 9, lo voy a hacer en la calculadora. 9 exponente 9 en mi calculadora por 6,4 exponente menos 6 y me da un valor de 6,25 por 10 a la 12 dividido perdón, ese no es el valor, había apretado una tecla que no era. 9 por 10 a la 9 por 6,4 por 10 a la 6 me queda en 57.600. A este valor lo debo dividir en 0,15 y fíjense en que queda newton por metro sobre coulomb. El newton por metro sobre coulomb, el newton por metro me daba el valor del joule. A ver, lo voy a hacer para que se entienda. Esto es igual a joule. Y si yo divido el joule sobre el coulomb, si yo divido el joule sobre el coulomb, me va a quedar que el voltaje en el punto A se va a medir en voltios. Y ustedes van a tener que hacer la división de los números de los datos que yo le doy para poder calcular el voltaje en el punto A. Esa es la primera parte del problema. Para la segunda parte del problema, o la parte 2, lo voy a continuar acá para... Dice, ¿qué energía potencial eléctrica adquiere una carga? Supongamos una carga Q que vale 1,2 por 10 a la menos 7 coulomb. Entonces, vamos de vuelta.
¿Qué energía potencial eléctrica? O sea, yo necesito encontrar la energía potencial eléctrica que va a adquirir esta carga cuando se la sitúa en este punto. Y si ustedes ven, yo a este problema lo que agrego es la carga Q minúscula en ese punto. O sea que para poder resolver eso yo le había definido que el voltaje era igual a la energía potencial eléctrica dividida en la carga, en esta carga que yo le estoy dando como nuevo dato. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Despejar lo que es la energía potencial. Como fíjense, la Q, o sea, esta carga pequeña que queremos poner en ese punto A, está dividiendo, la tengo que pasar multiplicando al voltaje. ¿Y qué valor vamos a representar en el voltaje? Bueno, el que encontremos acá. El que nosotros encontramos de este punto lo vamos a calcular acá. Entonces, la energía potencial eléctrica va a ser 1,2 por 10 a la menos 7 Coulomb por el valor del voltaje. Fíjense que el voltaje era Joule sobre Coulomb. Si quieren lo pueden dejar de esta forma, Joule sobre Coulomb. Ustedes acá van a reemplazar ese valor y van a encontrar que la energía potencial eléctrica se va a medir en Joule, ya que es la unidad de medida de la energía. Una cosa que van a tener en cuenta, que acá el valor de la energía es realmente baja comparada con el valor del potencial. Si dividen 57.600 en 0,15 se van a dar cuenta que ese número se va a hacer más grande. O sea, vamos a tener un voltaje grande en el punto A. Pero cuando se lleva una carga pequeña, fíjense que tenemos el orden a la menos 7 a ese punto, significa que la energía potencial que se va a necesitar no va a ser del orden de lo que estamos encontrando acá, sino va a ser mucho más pequeña. Y eso se debe justamente a que la carga Q es muy pequeña. Entonces, para eso se va a necesitar una energía no tan alta, comparada con el voltaje que obtenemos del punto 1. Esto, chicos, es una explicación de cómo van a resolver ustedes con sus datos el problema 1 y 2 de la parte de potencial eléctrico y energía potencial eléctrica. Así que espero les sirva esta ayuda y puedan cumplir con la tarea.